Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y una vez más, estos acontecimientos nos retrotraen a estilos de información y temas que de alguna manera nos hacen recordar los a veces interesantísimos y a veces complicadísimos y temibles días de la Guerra Fría. El hecho es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida por sus siglas como OTAN, ha realizado importantes ejercicios antisubmarinos, antiaéreos y de despliegue de unidades de superficie. ¿En dónde? Nada menos que en el Mediterráneo, es decir, estamos hablando prácticamente del Mare Nostrum, ¿no? Y Nilo Tempore. Esto, por supuesto, está siendo observado por Moscú y todos sus adláteres de la Federación Rusa, y tiene todo un mensaje, porque no hay en este momento la actitud aquella típica de la Guerra Fría de estar con el dedo en el botón más que con el dedo en el gatillo, ¿no? Pero también hay una necesidad aparente de mostrar músculo y coordinación que envía un mensaje disuasivo. Mientras el mensaje trate de ser disuasivo, vamos bien. Pero, ¿por qué se enrarece esto en momentos en que parecía que estábamos entendiéndonos, por decirlo de alguna manera? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto además se traslada al lejano oriente, como todos estos meses veníamos advirtiendo que así ocurriría, ¿no? Ejercicios antisubmarinos. ¿Por qué? Porque una flota de submarinos, a veces los menos ruidosos son los menos modernos, ¿no? Y los de menor tamaño, pero con unos cuantos submarinos en el Mediterráneo se pueden hacer desastres al apoyo logístico y las necesidades de supervivencia de tantas naciones importantes. El hecho es que aquí se han combinado todas las técnicas modernas. Los perfiles que vemos indican también que estamos ante muy modernos modelos, ¿no? Es decir, comienzan los ejercicios antisubmarinos de la OTAN en el Mediterráneo. Submarinos, barcos y aviones de 10 países aliados se reunieron en el Mediterráneo a partir del lunes 13 en el ejercicio antisubmarino de la OTAN. El alcance de estas maniobras de guerra antisubmarina Dynamic Manta 2017 es mejorar las integraciones de las diferentes naciones participantes. Torpedo cargado, listos para lanzamiento. Esto es lo que ocurriría a bordo. El comodoro Andreas Vetos, comandante marítimo de la OTAN, declaraba hoy: este ejercicio se enfocó en cómo integrar las capacidades de los submarinos, los buques de superficie y los efectivos aéreos, e integró todos ellos en esta maniobra de 3 dimensiones que se centró en escenarios muy avanzados de guerra antisubmarina. Bueno, aquí estaban participando submarinos de Francia, Grecia, Italia, España, Turquía, Estados Unidos, que se unieron a 10 buques de superficie, que estamos viendo, de Canadá, Francia, Grecia, Italia, España, Turquía y Estados Unidos, en el Mediterráneo central, más o menos frente a la altura de Sicilia, ¿no? 9 aeronaves de patrulla marítima y 3 helicópteros pesados de España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos operan desde la base aérea Sigonella de Sicilia. Ese ejercicio se enfoca en cómo integrar las capacidades antisubmarinas de los propios submarinos, de los buques de superficie, de los activos aéreos, e integró todos ellos en un ejercicio en 3 dimensiones, explicó el comandante Andreas Vetos, que es el comandante de la OTAN al mando de esto. El Mediterráneo entonces se volvió un lugar bastante intenso, ¿no? Pero al otro lado, en el Mar del Sur de la China, también ocurrían cosas interesantes. Todavía estamos en el Mediterráneo, grisáceo el asunto, ¿no? Y la OTAN, con 10 naciones actuando en forma coordinada, ha hecho una conspicua presencia y ha enviado todo un mensaje. ¿A quién? Interprétenlo. Submarinos, aviones y sobre todo
personal simulando tratamiento de heridos y evacuaciones a bordo, atención médica, franceses, canadienses con sus barcos, españoles también, griegos también. Estaba viendo aquí, por supuesto, Estados Unidos. Aparte de esto, en Beijing se hablaba del mar del sur de la China. Y entonces la vocera Hua Chunying decía, si el propósito de ellos es visitar algunos países en el sudeste asiático o si hay otro objetivo, todavía no hemos escuchado lo que Japón, se refería al nuevo roce China-Japón, está diciendo oficialmente. Si es solo una visita normal y a varios países y pasar normalmente a través del mar de China Meridional, entonces no tenemos objeciones. Pero esperamos que este tipo de intercambio normal entre los países pertinentes pueda desempeñar un papel de promoción de la paz y la estabilidad regional. Porque ir al mar de China Meridional, si tiene una intención diferente, entonces es otra cosa. Y China advierte directamente a Japón porque un portahelicópteros de bandera nipona planea hacer maniobras y andar por el mar de la China Meridional. China está a la espera de escuchar unas verdaderas explicaciones oficiales por parte de Japón sobre las razones por las que ha decidido que el portahelicópteros japonés Izumo, su buque de guerra más grande, realice una gira nada menos que de 3 meses por el mar meridional de China, según informó Reuters. Y aquí están izando la bandera del sol naciente. Estamos ahora a bordo, precisamente, de ese portahelicópteros que ha preocupado tanto a China. Porque detrás de esto puede venir mucho espionaje electrónico, además, ¿no? Pekín afirma, y aquí está la Cancillería, que la mayor parte de las aguas por las que pasará la nave japonesa le pertenecen a China, a pesar de que también están disputadas por otros países. Mientras tanto, en Washington, la secretaria de Estado asistente Susan Fulton dice: queremos ser capaces de llevar a cabo una discusión constructiva con China que nos permita una especie de áreas problemáticas bien definidas y avanzar en los temas para estabilizar las cosas, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos viaja a Asia ante el reto también norcoreano. Corea del Norte está campeando por sus fueros. Y Rex Tillerson inicia este miércoles su primera gira internacional con la complicada misión de desarrollar una estrategia frente a Corea del Norte que convenza a Tokio y Seúl sin perturbar a China, aquí tenemos una vez más la palabra oficial de China, irritada por el despliegue estadounidense de un escudo antimisiles. Una parte importante de las conversaciones se concentrará en definir los elementos de un nuevo enfoque contra Corea del Norte, dijo a los periodistas el lunes la secretaria de Estado adjunto, Susan Fulton. Pero en Beijing la Cancillería, a través de su vocero Hua Chunying, también ponía los puntos sobre las sillas. Vean eso. Estos colores diferentes indican funciones diferentes. Y cada uno, bueno, los de rojo son de armamento, los de amarillo son de catapulta. Y esto son los F-18 a bordo de un portaaviones nuclear de la nueva clase. Y Estados Unidos sigue mostrando músculos. ¿Vieron el vapor que sale de las catapultas, ¿no? Porque se operan con vapor. Mientras que China y Rusia están operando portaaviones que no requieren catapultas. Ahora, esto es una experiencia inolvidable, ¿no? A mí me ha tocado estar en dos, uno de los previos a los nucleares y otro nuclear. Y realmente salir de 0 a 300 kilómetros por hora en menos de 5 segundos es toda una experiencia. Pero aterrizar es un estrellamiento controlado. ¿Ven eso, no? Una mampara para evitar que las dos turbinas a todo dar afecten a los que están detrás, porque realmente es importante lo que ocurre. Y aquí los aviones de electrónica y de complemento. While this is a routine deployment for the Carl Vinson Strike Group, really the centerpiece for us, or one of the Aquí centerpieces. había muchas maneras de explicar y hacer relaciones públicas. Una importante de las convenciones se concentrará en definir los elementos de un nuevo enfoque contra Corea del Norte, decía la secretaria de Estado, y aquí lo confirmaba la gente autorizada a declarar a bordo. Se puede operar
con mínima diferencia, un par de aviones a la vez, sobre todo cuando en situación de emergencia y de combate se usan 2 catapultas. Vean el gancho de cola. La Asociación de Pilotos de Portaaviones se llama tail hook, precisamente, gancho de cola. Hay 3 guayas, 3 cables, en los que uno de los 3 tiene que ser enganchado, a juro, ¿no? Ahora, lo elegante es enganchar el segundo, y eso significa que se está dominando. Y este es un avión como un AWAC en miniatura, pero que tiene todo lo necesario. Vean el tremendo plato de radar y el gancho de cola también. Este es el que puede llevar comando, control y comunicaciones y dirigir todo un ataque. Es una especie de AWAC en miniatura, al tamaño adecuado para un portaaviones, no tan pequeño como son ahora los nucleares. Otro F-18 llegando, gancho de cola, a punto de tocar. Estuvo muy bien, pero no agarró la del medio. Mientras tanto, hay guerra de comunicados enfáticas como de costumbre. Este es el estilo típico de Corea del Norte. Mientras China afirma que existen contactos con Estados Unidos sobre intercambios entre presidentes, según la Xinhua. En lo que tiene que ver con Corea, hablábamos del portaaviones nuclear Carl Vinson, que andaba por allí y se lo acabamos de mostrar. Y por otro lado, el comandante del grupo daba algunas declaraciones mientras Corea del Norte reaccionaba enfáticamente, como acabamos de ver, en esta aparente guerra de comunicados, ¿no? Pero eso es más o menos lo habitual. Dejamos el Carl Vinson que visitará Corea del Sur para participar en ejercicios conjuntos. Y estamos ahora en las declaraciones de KRT. Había dicho el coreano que si violaban siquiera un poquito la soberanía de la República de Corea del Norte tendrían problemas. Y Corea del Norte amenazó con un golpe implacable a Estados Unidos. Mientras tanto, la rueda de prensa habitual de China en Beijing, Hua Chunying, la vocera, decía hoy: durante la visita a Filipinas del viceprimer ministro Wang Yang, se reunirá con el presidente Rodrigo Duterte y mantendrá conversaciones con el equipo de gestión económica del gabinete filipino. Duterte recuerda a China la soberanía del país en el mar de Filipinas, pero Filipinas no tiene con qué hacer referente a China en este momento, ¿no? Asistirá a la sesión inaugural del año de cooperación turística entre China y ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, la apertura del Foro de Comercio e Inversión entre China y Filipinas, en el que se pronunciará un discurso de apertura, como todos saben. El presidente Duterte realizó con éxito una visita a China en octubre pasado, y el viceprimer ministro chino realizará también una visita oficial a Filipinas. No mandaron imágenes, pero mandaron fotos, y esto representa la posición ahora un tanto comprometida de Filipinas en una movida muy grande de los pesos pesados que tienen intereses en el área. Xinhua, a través del primer ministro chino, viceprimer ministro, daba a conocer este comunicado, y durante la visita de Juan se realizará, como decíamos, se reunirá con el presidente filipino Rodrigo Duterte y sostendrán conversaciones con el equipo de dirección económica. La visita de Wang hará avanzar la relación estratégica y cooperativa para la paz y el desarrollo entre los dos países, destacó Hua, que coincidió con lo que mostraban hoy los representantes de la Cancillería y en el comunicado oficial de la rueda de prensa de hoy. Sobre este particular, durante la visita, Wang se reunirá con el presidente filipino Rodrigo Duterte, sostendrá conversaciones con el equipo de dirección económica, pero avanzará sobre todo, y lo reiteraron 2 veces, lo dijeron, la relación estratégica y cooperativa para la paz y el desarrollo entre los dos países, destacó la vocera. Hay en todo esto algunos aspectos interesantes, ¿no? Pasajeros chinos de un crucero decidieron negarse a desembarcar en Corea del Sur en protesta porque Corea del Sur ha instalado el sistema antimisiles THAAD, que representa una variante de carácter estratégico. Vean ese tremendo crucero, la cantidad de puentes que tiene. Y aquí hay un gesto que es muy significativo, ¿no? Estamos en Shanghái,
y después en Jeju, en Corea del Sur. Este súper transatlántico de turismo tuvo la rara distinción de ser objeto de una manifestación de pasajeros chinos del crucero que llamaron a negarse a desembarcar en Corea del Sur. ¿Por qué se negaron a desembarcar? Cuando el Costa Serena llegó al puerto de la isla turística de Jeju, pasajero Bailey Jun permaneció a bordo, donde la tripulación había organizado un espectáculo de magia, juegos e incluso una cata de vinos. Y este empleado del grupo Res Green decía: en realidad planeamos no desembarcar en la isla de Jeju antes de embarcar en el crucero, no ahora. Aunque sabíamos que nos dirigiríamos hacia la isla de Jeju, le aconsejamos a nuestra compañía no ir a esa isla. Y esta vez el número de personas a bordo de nuestra empresa Res Green era grande y mucha gente fue aconsejada de no bajar a la isla en nuestro grupo de charla del viaje. Cuando nos acercamos a la isla de Jeju, la compañía decidía que todos nuestros empleados no irían a la playa y todos estamos muy felices. ¿Por qué? Porque esto fue un gesto de unidad de todos los chinos. Bailey Jun dijo: nos negamos a desembarcar en la isla de Jeju porque Corea del Sur permitió a los Estados Unidos desplegar el sistema THAAD antimisilístico en sus tierras, que es una amenaza para la seguridad china. Y en realidad es una acción que perjudica a otros sin beneficiarse ellos. Pero ya habíamos tomado esta decisión. Como chinos debemos estar decididamente opuestos a esto y nosotros protestamos contra esta acción. Es decir, los pasajeros chinos, como un solo hombre, los pasajeros chinos del crucero, se negaron a desembarcar en Corea del Sur en protesta porque esa nación instaló el sistema antimisilístico THAAD otorgado por Estados Unidos. Vean el supercrucero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay como 8 pisos de la obra viva, ¿no? De la obra muerta. La mayoría de los tripulantes chinos, estimados por los pasajeros en más de 3.000 para darle servicio a semejante supercrucero, siguieron su ejemplo en una muestra de solidaridad con la vociferante oposición de su gobierno a la decisión de Corea del Sur de desplegar el controvertido sistema de defensa antimisiles. Los medios de comunicación de Corea del Sur informaron que los guías turísticos de unos 80 autobuses turísticos se quedaron esperando en el puerto y realmente perdieron un dineral. En Tokio, John Böttcher, que ya lo recordamos de algunas gestiones, se reunía con el primer ministro japonés Shinzo Abe, quien decía: esta vez el expresidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Böttcher, le fue conferido el gran cordón de la Orden del Sol Naciente por el emperador de Japón en reconocimiento a su contribución de larga data para fortalecer las relaciones de amistad y buena voluntad entre Japón y los Estados Unidos de América. Primero le dieron el diploma y aquí el gran cordón de la Orden del Sol Naciente, otorgada por el emperador. John Böttcher, antiguo. Acepto este honor maravilloso hoy, no por mí solo, sino por todos los estadounidenses que son bendecidos por nuestra amistad con el pueblo de Japón. Nada mal teniendo en cuenta que en la Segunda Guerra lanzaron 2 bombas nucleares, ¿no? El primer ministro Abe, cuando visitó la Casa Blanca el mes pasado, la muy famosa Casa Blanca, como el presidente Donald Trump lo describió, estaba claro que los lazos entre nuestras naciones nunca han sido tan fuertes como ahora. John Böttcher, antiguo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recibe el mayor honor de Japón y fue el emperador quien se lo otorgó. Esta vez el expresidente de la Cámara de Representantes recibió el gran cordón de la Orden del Sol Naciente. El rey saudita se reúne también con el emperador de Japón. Vean todo el movimiento que hay en el lejano oriente, ¿no? Y aquí el rey Salmán se reúne con el ex emperador Akihito, rey saudita recibido por el emperador japonés, que rara vez se hace presente en algo oficial. El rey se encuentra en una visita de 4 días al país como parte de su gira asiática de 1 mes y se reunió con el primer ministro japonés Shinzo Abe el 11 de marzo. Ambos firmaron acuerdos para cooperar en la fabricación de energía limpia, finanzas y otras posibles acuerdos. Los cuerpos de peregrinos de Irak matados en Siria retornan a Nayaf y llegan en las urnas como cadáveres. Aeropuerto de Nayaf, en Irak.
Cuerpos de peregrinos iraquíes muertos en las explosiones en Siria regresan a Nayaf en urnas. Los miembros de las familias en duelo se encontraron en el avión que llevaban los ataúdes hasta el aeropuerto. Algunas personas estaban visiblemente angustiadas y llorando mientras cargaban ataúdes en la parte trasera de los vehículos para llevarlos a su entierro. Las personas heridas en el ataque también llegaron en el mismo avión y fueron ayudadas en las ambulancias para el tratamiento adicional. Al menos 40 personas murieron y 120 resultaron heridas en la doble bombazo suicida no lejos de la ciudad vieja de Damasco. No hubo reclamación inmediata de responsabilidad por el ataque. Repetimos, estos fueron los que fueron a peregrinar, ¿no? Eran de la etnia chiita, iraquíes muertos en el doble bombardeo en Damasco. En Moscú, Lavrov tiene otra vez importantes visitantes y dijo: Разбираемся совместно с нашими коллегами из Министерства обороны с последними новостями. En este momento, junto con nuestros colegas del Ministerio de Defensa de Rusia, estamos poniendo en orden las últimas noticias. Pensamos que las razones que se mencionan en los medios de comunicación como un obstáculo para la participación de la oposición armada siria, la nueva ronda de conversaciones en Astana, no es conveniente y usan las violaciones del fuego como pretexto. Es decir, Lavrov cuestiona los motivos de la oposición siria para ausentarse de las conversaciones de Astana. El canciller ruso indicó que la oposición armada alega violaciones del alto el fuego en Siria que nunca terminaron, igual que en otras situaciones semejantes, y es un proceso absolutamente natural. Lo principal es que estas infracciones disminuyeron, destacó. Lavrov señaló que Moscú tiene todos los motivos para creer que hubo algún malentendido que provocó que la oposición siria se rehusara a tomar parte en las consultas de Astana. A juicio del canciller ruso, a pesar de la renuncia de la oposición armada, la reunión de Astana contribuirá a solucionar las grandes tensiones. Siempre habrá algunas rupturas. Lo más importante es que estas violaciones ocurren con mucho menos frecuencia que antes de la firma del respectivo acuerdo a finales de diciembre, además de que existe un mecanismo que se ha creado para el monitoreo de estas violaciones y funciona con la participación de los militares rusos, los turcos, que intercambian información sobre las violaciones mencionadas. A todo esto en Estrasburgo, importante ciudad de Francia, importante universidad también, la jefa de la política de la Unión Europea, Federica Mogherini, es noticia. ¿Por qué? Escuchen lo que dijo. Militare, ma il processo di Astana, i meccanismi di cessate. This will involve Syria, Syrians, but also the rest of the region, in particular the neighboring countries. De la región, en particular en los países vecinos, y nuestro trabajo con ellos continuará tanto en el presente, en términos de apoyo a los refugiados sirios que albergan, y en especial apoyo a la acogida a comunidades de Turquía, Jordania y el Líbano, como lo estamos haciendo, sino también en términos, como he dicho, de convertir de alguna manera una guerra de poder en una paz. Nos están diciendo que hay un punto en común que se puede encontrar con actores internacionales, con los actores regionales, y que podrían facilitar este proceso. Es decir, la Unión Europea presenta un plan para apoyar el futuro de Siria una vez que haya transición política. Y el plan refleja la necesidad que siente la Unión Europea de cumplir de alguna manera con su responsabilidad. Lo dijo en esta rueda de prensa que termina aquí en el Parlamento Europeo la alta representante. Ginebra, Suiza. La Organización de las Naciones Unidas tiene importantísima sede allí. ¿Por qué es noticia? Presidente de la Comisión de Investigaciones sobre Siria, Paulo Piñeiro, hablaba. Recordemos que en otras circunstancias, tiempo atrás, otro importante y carismático fue volado en pedazos. Era brasileño también el diplomático. Bueno, aquí Paulo Piñeiro dice: la escala de las violaciones a través de Siria por todas las partes, que hemos documentado en los últimos 6 meses, demuestran que las tendencias de Alepo sufren en otras partes del país también, demostrando que la posibilidad de una victoria militar es completamente equivocada. Y luego aclaró otro punto. Paulo Piñeiro
presidente de la Comisión de Investigaciones sobre Siria. Estamos en el ámbito de la ONU y estamos en Ginebra. Muchos intercambios de última hora. Esta es la única manera de poner fin a este conflicto. Hemos repetido que durante los últimos 6 años, para detener el sufrimiento de los hombres sirios, mujeres y niños, y esto es para los partidos, para todas las partes involucradas en el conflicto, deben llegar a un diálogo político constructivo. Y el presidente de la Comisión de Investigaciones sobre Siria seguía declarando y no improvisaba, la materia es delicada. Vean la cantidad de naciones que están involucradas en esto. Para el diálogo político y para que tenga una oportunidad de éxito, los Estados miembros deben ejercer su influencia sobre las partes en conflicto y reconocer que ellos también tienen un papel en esta guerra. Este conflicto cada vez más creciente y más complejo es parcialmente alimentado por la participación de los actores externos y el material financiero y otros apoyos que han prestado las partes beligerantes en lugar de colaborar con la paz. Y luego, delegación de Estados Unidos siguiendo esto sin involucrarse, muy pasivos. Entonces, Paulo Piñeiro volvió a la temática y dijo, a medida que el proceso político continúa, es esencial que los derechos humanos y las cuestiones de rendición de cuentas sigan siendo prioridades claves en la mesa de negociaciones. Las víctimas nos han dicho que sin justicia nunca podrán vivir en paz en el país. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad deben ser detenidos y sobre todo, esto no es negociable, hay que tenerlos en cuenta. En suma, la ONU exige que los crímenes contra la humanidad en Siria sean juzgados. Tel Aviv, aquí Bibi Netanyahu y su esposa Sara son citados en la corte. Siguen siendo noticias ese matrimonio, ¿no? El procurador de Netanyahu, Yossi Cohen, dio algunas declaraciones y el abogado de Lior Epstein también. Una vez más son noticias. La corte entra en sesión, todo el mundo se pone de pie. Netanyahu y su esposa testifican en juicio contra periodista y lo acusan de difamación. Se trata de un reportero de Yediot Aharonot y Gal Sarna, que aseguró en su página Facebook en marzo del año pasado que durante una discusión entre ambos, la esposa de Netanyahu ordenó parar la caravana oficial en la que viajaban y lo expulsó del carro a gritos en mitad de la noche, nada menos que al jefe de gobierno. Bueno, ya sabemos del temperamento de la esposa de Netanyahu, ¿no? Ha dado muestras. Creemos, dice Yossi Cohen, que los testimonios del primer ministro Netanyahu y de su esposa, la señora Netanyahu, fueron increíbles, fúlgidos, asombrosos y fueron incluso de buena fe. העדויות היו אמינות, תקפות, מדהימות, ואפילו נאמרו בתום לב. Y luego, Lior Epstein, el abogado de Sarna, dijo, fuimos a la corte, hicimos las preguntas que necesitamos hacer, concluiremos y luego la corte decidirá. Netanyahu y su esposa testifican en juicio contra periodista al que acusan de difamación. Todo lo que dijo Sarna es mentira, no ocurrió, declaró Netanyahu en la corte, después informó al diario Yediot Aharonot. Pero hay que recordar que la señora de Netanyahu es famosa por su temperamento, ¿eh? Recuerdo una vez que... Bueno, tiene un par de anécdotas, solo por citar algunas, ¿no? Esto no es programa de farándula. Es el problema de la gente que está en cargo de primera magnitud en la responsabilidad de un importante país y hace cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, una vez la esposa de Netanyahu tomó todas las botellas vacías que había en su casa, obviamente la recepción que hay en la casa del primer ministro, y mandó un empleado a llevarlas a un comercio, devolverlas y que les dieran de retorno el dinero de la seña por cada botella, ¿no? No se estila eso en la presidencia de un gobierno, pero
ni en la residencia del primer ministro. Pero otra vez, una empleada que tenía le quemó la sopa. Ojo, esto no es un chisme de farándula, ¿eh? Esto lo tomé de fuentes, en ese momento, de fuentes israelíes serias. Le quemó la sopa a una empleada y la botó, la maleteó, como decimos coloquialmente en Venezuela. No solo la botó, sino que le metió todas sus ropas en una maleta y se las tiró a la calle. Ahora el chisme es que esa señora tan temperamental, que fue una azafata de El Al, se conocieron volando, pero ahora no andan volando tan alto, parece, ¿no? Se conocieron en un vuelo y fue así, un coup de fútbol. Pero las consecuencias están a la vista ahora, ¿no? Después de esa maleteada de la empleada, ahora viene esto. Y la otra más es que la señora dijo, qué lindos muebles tiene la residencia oficial del primer ministro. Y por su cuenta empezó a cambiar los de la residencia oficial a su domicilio privado y llevarlos del domicilio privado a la residencia oficial. Hasta que obviamente, no son tontos, le dijeron, señor, hasta aquí llegó. La noticia dio la vuelta al mundo, ¿no? Y nuestra querida, contaminada y única seguirá dando estas y otras. Como sea, este es el momento del corte. No veo en nuestros monitores de satélite nada que mejore la situación actual. Y si así fuera, bajaríamos de inmediato esta pauta y la cambiaríamos por la que hemos preparado para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Hola, buenas noches, sean todas y todas bienvenidos al presente Contacto en Directo. A esta hora vamos a compartir con ustedes una publicación en la red social Twitter de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Ya lo van a tener allí en pantalla para compartirlo con ustedes. Ella publicó: Venezuela expresa profundo repudio al ilegítimo e ilícito informe presentado por el secretario general de la OEA. Este mensaje está acompañado por un comunicado que vamos a leer para ustedes. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profundo repudio al ilegítimo e ilícito pretendido informe sobre Venezuela presentado por el señor Luis Almagro, quien hace de secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, desconociendo los procesos institucionales y principios de esta organización. Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica contra la sociedad venezolana. Su actuación al frente de la OEA ha extralimitado sus competencias y ha estado marcada por el abuso de poder, guiada solamente por el odio que profesa a Venezuela y su complicidad con la oposición golpista, extremista y antidemocrática venezolana. Es el rencor despreciable de los conversos lo que mueve sus acciones. Sus aberrantes escritos se perderán en la noche de la historia como ejemplo de hasta qué punto una persona doblegada es capaz de destruir la función de un organismo. Es lamentable que el señor Almagro reanime las páginas más oscuras de la historia intervencionista y golpista de la OEA mediante la imposición de mecanismos que violenten flagrantemente el ordenamiento legal y constitucional de Venezuela y la Carta de la OEA, sus principios fundamentales y las normas rigurosas que regulan su actuación. Los cancilleres del hemisferio reunidos en la Asamblea General de la OEA en fecha 15 de junio de 2016 habían advertido con preocupación tales irregularidades, decidiendo remitir al Consejo Permanente la revisión de su actuación. Luis Almagro encabeza el concierto hemisférico de la derecha fascista que hostiga, agrede y ataca, con seña a Venezuela sin escrúpulo ni ética alguna, caracterizada por el forjamiento antijurídico y fraudulento de falsos positivos contra nuestra patria sagrada. La República Bolivariana de Venezuela tomará las acciones que correspondan en su oportunidad y denuncia ante el mundo entero la intención agresiva de este triste malhechor contra nuestra indeclinable decisión de seguir viviendo en paz, con independencia y soberanía como el derecho de todos los pueblos del orbe. No será la acción conspirativa, miserable e insurreccional que desde la OEA pretende promover Luis Almagro lo que detenga a nuestra patria y a nuestro pueblo en su camino hacia el futuro luminoso que marcaron nuestros libertadores. Caracas, 14 de marzo de 2017.
Es la información que compartimos con ustedes a esta hora. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. También como digo las cosas, no vaya a ser que después me malinterpreten. Nos encontramos con una oposición que está en franca debacle. La hojilla, más filosa que nunca. La hojilla, todos los martes a las 10 de la noche y sábados a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. El pueblo venezolano protagoniza el desarrollo energético. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente. Por ello te recomendamos: evita que los niños manipulen o toquen los sistemas y conexiones de gas. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida tu familia. Bueno, decían que nosotros estábamos locos porque nosotros agarramos esta empresa. Tuvimos la fe y vino Nicolás Maduro, que está lleno de amor y humildad, y agarró el mando y el riel de esta empresa. De 300 toneladas, por lo menos, de productos trilaminados. El año pasado habíamos superado la barrera de las 1.400 toneladas. Impresos venezolanos. El Banco de Venezuela te ofrece Biopago BDB, el único sistema de pago en el mundo que te da, solo con tu huella dactilar, el acceso seguro a tus cuentas a la hora de realizar compras y pagos de servicios. No te compliques, deja tu huella. Banco de Venezuela. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y a la letra, acaba de llegar, leo a primera vista: gobierno rechaza ilegítimo informe del infame Almagro sobre Venezuela. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más profundo repudio al ilegítimo e ilícito pretendido informe sobre Venezuela, presentado por el señor Luis Almagro, quien hace de secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, desconociendo los procesos institucionales y principios de esta organización. Luis Almagro, conocido enemigo del pueblo de Venezuela, ha forjado falsos supuestos contra la República con el solo objetivo de promover la intervención internacional de nuestro país y acentuar la guerra económica contra la sociedad venezolana. Su actuación al frente de la OEA ha extralimitado sus competencias y ha estado marcada por el abuso de poder, guiada solamente por el odio que profesa a Venezuela y su complicidad con la oposición golpista, extremista y antidemocrática venezolana. En el rencor despreciable de los conversos, lo que mueve sus acciones, sus aberrantes escritos se perderán en la noche de la historia, como ejemplo de hasta qué punto una persona doblegada es capaz de destruir la función de un organismo.
Es lamentable que el señor Almagro reanime las páginas más oscuras de la historia intervencionista y golpista de la OEA, mediante la imposición de mecanismos que violentan flagrantemente el ordenamiento legal y constitucional de Venezuela y la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, sus principios fundamentales y las normas rigurosas que regulan su actuación. Los cancilleres del hemisferio, en fecha 15 de junio de 2016, habían advertido con preocupación tales irregularidades, decidiendo remitir al Consejo Permanente la revisión de su actuación. Luis Almagro encabeza el concierto hemisférico de la derecha fascista que hostiga, agrede y ataca con saña a Venezuela, sin escrúpulo ni ética alguna, caracterizada por el forjamiento antijurídico y fraudulento de falsos positivos contra nuestra patria sagrada. La República Bolivariana de Venezuela tomará las acciones que correspondan en su oportunidad y denuncia ante el mundo entero la intención agresiva de este triste malhechor contra nuestra indeclinable decisión de seguir viviendo en paz, con independencia y soberanía, como el derecho de todos los pueblos del orbe. No será el carácter conspirativo e insurreccional que desde la OEA pretende promover el miserable Luis Almagro lo que detenga a nuestra patria, a nuestro pueblo en su camino hacia el futuro luminoso que marcaron nuestros libertadores. Caracas, 14 de marzo de 2017. Hasta aquí el comunicado oficial que acaba de llegar a nuestras manos. Bueno, a mí esto me afecta doblemente, ¿no? Porque uno diría, como en el tango, Almagro, cuna de los guapos, pero este resultó todo lo contrario. Y lo lamento doblemente, ¿no? Porque somos casi coetáneos, y en aquella época organizamos, me había ido de baja de la Academia de la Fuerza Aérea, y habíamos organizado los militantes de la Preparatoria de Medicina una marcha de 144 kilómetros para apoyar a Che Guevara en la conferencia Cumbre de Punta del Este. Y eso es más o menos de la época en que militábamos. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Se dio vuelta? ¿O es que siempre fue así? Uno no lo sabe. Bueno, en cualquier caso, no veo en los monitores de satélite nada que mejore la pauta que tenemos hasta ahora. Como es costumbre, si fuera la bajaríamos en vivo, pero vamos a los acontecimientos en pleno desarrollo, con el segundo bloque de nuestro dossier de hoy, que como ven está jugosísimo. Y esto, bueno, esto queda para el archivo y la conducta del susodicho, nada. Veamos qué pasa aquí. Esto es importante, presten atención. Otra vez, Ucrania, y es Donetsk, la región de Donetsk. Las fuerzas de Kiev desmantelan las barricadas que bloquean el ferrocarril y el Servicio de Seguridad ucraniano desmanteló una de las barricadas que bloquearan un cruce ferroviario en la región oriental de Donetsk en dirección al territorio controlado por los rebeldes. El bloqueo por parte de un grupo de legisladores ucranianos y veteranos militares ha detenido los envíos industriales desde las zonas controladas por los rebeldes ya desde principios de 2017, que llevó a las autoridades ucranianas a advertir sobre posibles pérdidas económicas mensuales de hasta $150 millones. 45 activistas fueron detenidos pero liberados más tarde y los obstáculos improvisados y el campamento de manifestantes fueron retirados de la vía férrea. Bueno, vía férrea muy importante y el gobierno de Kiev se opone al bloqueo, pero ha tratado de negociar con activistas pro-ucranianos en vez de romper por la fuerza los campamentos en las líneas del ferrocarril del Este. En respuesta al bloqueo, los funcionarios separatistas han tomado el control de algunas empresas registradas en Ucrania en territorio controlado por los rebeldes y se comprometieron a romper los lazos comerciales. Situación tensa, reiterativa. Y han tenido que llamar tropas especiales y además, como ven, discreción. Ankara, Turquía. El hombre fuerte sigue siendo noticia.
presidente turco Tayyip Erdogan diciendo que Tıp bayramının ülkemiz, milletimiz elbette biz yapılanların hesabını hukuk, mütekabiliyet ve diplomasi çerçevesinde soracağız. Erdogan advierte que la disputa con Países Bajos no se superará con unas disculpas. Por supuesto, les pediremos que se responsabilicen de lo que ha sucedido dentro de la reciprocidad, la ley y la diplomacia. Los pasos que se iniciaron en la reunión de gabinete de ayer mostrarán a aquellos que piensan que pueden arreglárselas con una disculpa que están cometiendo un error. Çıkmış Almanya'nın şansölyesi. La canciller de Alemania ha salido y dijo que apoyó a los Países Bajos. Sabemos que ustedes no son diferentes a ellos. No esperábamos nada diferente. Ellos, los holandeses, nos atacan con sus caballos y perros y nos atacan con sus caballos y perros porque no son diferentes, son iguales. Farkınız yok, aynısınız. Bazı Avrupa ülkeleri bugün ırkçı Algunos países europeos se han convertido en rehenes en manos de partidos racistas y fascistas. Y el aumento del racismo, la islamofobia y la xenofobia en Europa y la advertencia de nuestros interlocutores sobre esta cuestión. Hemos dicho repetidas veces que los debates sobre los migrantes y el tratamiento de estas personas en las fronteras causarán más daño a Europa a medio y a largo plazo. El presidente Tayyip Erdogan ha advertido este martes que la disputa diplomática con Países Bajos no se superará con disculpas, y lo ha reiterado. En declaraciones hacía referencia a que la policía holandesa empleó perros y cañones de agua para dispersar a los manifestantes frente al consulado turco en Rotterdam, y el presidente turco ha sostenido que Merkel no se diferencia de los Países Bajos, como acabamos de oír. Y esto, desde luego, Turquía ha suspendido sus relaciones diplomáticas a alto nivel con los Países Bajos después que las autoridades holandesas impidieron a su ministro intervenir en actos de expatriados turcos para recabar apoyo cara al referéndum de abril en busca de dar a Erdogan más poderes. Y el ministro belga de los Países Bajos, Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, ha asegurado este martes que las sanciones anunciadas por Turquía contra su gobierno por la crisis diplomática entre ambos países no son demasiado malas. Ahora, ¿qué dicen los que están aquí en Estambul y en Ankara? No es suficiente, deben tomar nota de la fuerza de Turquía para asegurarse de que no nos consideramos inferiores a ellos. Y otro residente, Murat Özer, vean, primera plana, ¿no? Las declaraciones y el roce entre Holanda y Turquía. Las sanciones nunca son suficientes. Esto se hizo en contra de la gente de Turquía, por lo que debemos demostrar fuertemente nuestros sentimientos. No creo que sea aceptable que alguien adopte una de tal posición contra Turquía, y en cualquier lugar y por ninguna razón. No es justo. Sigue la guerra informativa y de declaraciones, toda la prensa cerrando filas con el jefe de gobierno. Y otro residente, Deniz Gürzeli, dice, ellos deben considerar las relaciones diplomáticas entre los dos países. Dos países que deben ser mutuamente comprensivos. Nuestros ciudadanos turcos en los Países Bajos son los que están pagando el precio ahora. Todo país tiene su historia, y es como dirigirse a los jefes de Estado para plantear ciertos temas es malo. Debieron hacerlo de otra manera. Los residentes de Estambul dicen que las sanciones contra los Países Bajos no son suficientes y quieren que se radicalice más la situación. Ankara ha suspendido relaciones diplomáticas de alto nivel después que los holandeses impidieran a los ministros turcos hablar en los mitines turcos de expatriados, haciendo campaña para el actual gobierno. Bueno, mientras tanto, en Alemania, Merkel advierte contra los ciberataques en las estructuras. Y estamos en Berlín. El tema es que por medio de los ciberataques se puedan paralizar infraestructuras importantes para la seguridad y el progreso del país. La canciller alemana dijo que los posibles ataques cibernéticos son una prioridad absoluta en la seguridad del gobierno federal, que tienen que trabajar conjunto
todas las localidades. Hoy en día hay una increíble cantidad de posibilidades que permitirían paralizar infraestructuras mediante ataques cibernéticos, y esto es muy difícil para hacer frente a lo que siempre garantizamos, es la confiabilidad de los servicios públicos. Und das ist bei der Daseinsvorsorge natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt aus der Ukraine bereits Beispiele, die sind wirklich beängstigend. Hay ejemplos de Ucrania que son extremadamente preocupantes, por lo tanto la seguridad cibernética es para nosotros de gran importancia. Luego agrego, el gobierno alemán ha actualizado su estrategia de seguridad cibernética y estamos muy contentos de trabajar con las localidades en ese sentido para informarles y compartir nuestros conocimientos. No tengan miedo de compartir información con el Departamento de Seguridad. Ese es otro tema. Hoy en día, el gobierno alemán ha actualizado su estrategia de seguridad cibernética y vamos a trabajar con todas las localidades en esto, lo reitero. Mientras esto ocurría en Alemania, cruzando el Canal de la Mancha en Londres, Inglaterra, Reino Unido, primer ministro británico, la dama, Theresa May, sale del 10 de Downing Street. Ven que las preguntas se hacen del otro lado de la calle, ¿no? Ahí nadie pone un pie en esa callecita de 50 metros donde solo está el número 10 y el 11. Hablan desde Whitehall, donde está aquí la cámara. Y salen, hay una reja al final, 50 metros más allá, hacia Hyde Park. Nadie pone un pie en la calle. Escolta reforzada, ¿se dieron cuenta? ¿No? Statement, the Prime Minister. Cámara de los Comunes, tapicería verde significa Cámara de los Comunes. Theresa May, primer ministro. Anoche el proyecto de ley sobre el artículo 50 completó con éxito su paso por ambas cámaras sin cambios y ahora se procederá a la ascensión real en los próximos días. Así que seguimos en el camino con el calendario que establecí hace 6 meses y volveré a este punto antes de finales de este mes para notificar cuándo habré iniciado formalmente el artículo 50. This will be a defining moment for our whole country as we begin to forge a new relationship with Europe and a new role for ourselves. Esto será un momento definitorio en todo nuestro país al comenzar a forjar una nueva relación con Europa y un nuevo papel de nosotros en el mundo. Así que, señor Speaker, en este momento y para jugar a la política o para crear incertidumbre y división, no. Es un momento para unir a nuestro país, para honrar la voluntad del pueblo británico y para darle formas para un futuro mejor y más brillante y mejor que para Gran Bretaña. Y encomiendo esta declaración a la casa, se refiere a la Casa de los Comunes. Jeremy Corbyn, líder del trabajo de la oposición laborista. Exhorto al primer ministro a que escuche la opinión colectiva de este Parlamento y le dé a esta Cámara la oportunidad de examinar el acuerdo del artículo 50 en una votación final significativa. Los representantes del pueblo, señor presidente, merecen algo mejor que o esto o déjenlo. Esa gente no es una moneda de cambio, son madres, padres, esposas, maridos, son miembros valiosos de nuestra comunidad. El gobierno pudo y debió haber actuado hace meses. Estoy de acuerdo con el primer ministro, ahora no es el momento de crear la incertidumbre o la política del juego. Debería serle esto a los inmigrantes de la Unión Europea en Gran Bretaña que no tienen ni idea de qué futuro tienen por las decisiones tomadas por su gobierno. Mr. Speaker, as we move towards the triggering of Article 50, there is much uncertainty about Britain's future. Lucharemos por empleos y la economía usando todos los mecanismos parlamentarios disponibles y el gobierno deberá acoger con satisfacción ese escrutinio. Welcome that scrutiny. Bienvenido el escrutinio. Vuelve la jefa de gobierno. Se trata de un Reino Unido fuerte y autónomo, de un comercio británico en el mundo con viejos amigos y nuevos aliados por igual. Se trata de una Gran Bretaña orgullosa de tomar su lugar en la escena mundial. Esta es la forma tradicional, ¿no? Yeah, y ponerse de pie.
Isabel II sancionará la ley del Brexit. Ese es el próximo paso. Y ahora en Washington. Beyond the emotions that surround this issue, anger, revulsion, frustration, we are committed. Los infantes de Marina, de los que están tan orgullosos, son responsables de un escandalazo. Marines United es un compañero, va más allá de las emociones que rodean este tema, decía Sean Stackley, secretario actual de la Marina de Guerra. Le pediría aprovechar esta oportunidad para hablar directamente a todas las mujeres de nuestro cuerpo de la Infantería de Marina, pasado y presente. Esto lo dice el general Robert Neller, comandante de la Infantería de Marina, 4 estrellas. Pero les pido que confíen en el liderazgo de la Infantería de Marina para tomar acción para corregir este problema, y les pido que confíen en mí personalmente como su comandante. Y cuando digo que estoy indignado, porque a muchos de ustedes no se les ha dado el mismo respeto cuando ganan el título de infante de Marina. Is tied to the way that some group of male Marines look at women in the Marine Corps. And I think we can fix that. Our victims. Bueno, este es el escandalazo de las fotos de infantes de Marina desnudas que estuvieron circulando ahí y que han deshonrado el código de ética de la Infantería de Marina, ¿no? Hoy resulta que es el Día de los Colegas en la hermana República de Cuba. Y entre tantas emocionantes comunicaciones que hemos recibido, quiero compartir con ustedes esta que es de un joven que espontáneamente se comunicó con nuestra dirección de correo. Vamos a poner la generadora de caracteres cuando le quede cómodo. Y nos dice: salud amigo, miembro de esta contaminada nave espacial que cada día tiene el placer de informarnos sobre lo que acontece en pleno desarrollo. Comencé felicitándole porque, como sabrás, hoy se celebra en todo territorio nacional cubano el Día de la Prensa. Salud a todos los colegas. Y usted, amigo, es uno de los principales periodistas cubanos. Y aunque no lo creas, seguido por miles de cubanos por el canal Telesur, tanto a las 10 p.m. como en retransmisión al otro día por la misma cadena televisiva. Por este correo me considero con el honor y la dicha de comunicarme con usted y saludar a todo el excelente colectivo de Venezolana de Televisión, que es de donde producimos y se origina Dossier. Que aún contamos con el privilegio de tener la señal acá en Cuba. Sí he visto varios programas de la cadena televisiva y tal como lo es Dossier, todos gozan de una excelente factura. Déjeme comunicarle que más que Walter Martínez, usted es mi colega por varias razones. Y continúa el joven cubano diciendo: primero, excelente periodista y comunicador social que es, envidiarán muchas cadenas televisivas la alta factura de su elocuencia y su forma de hacer televisión. Segundo, porque soy grabador, editor y musicalizador de CMHL Radio Nuevitas. Y los sábados trabajo con los periodistas de la Casa Radial y tal como ellos y con ellos, soy muy exigente con mi trabajo. Por ello lo admiro y felicito porque aunque no he tenido la dicha de hacer un programa como lo es Dossier u otro de igual factura, sí he tenido el gran honor por mis resultados en el trabajo de hacer el único programa en vivo de crítica social en el municipio. La mentira no combina con el periodismo. Siga así, tan profesional, respetuoso y buen comunicador. Eres todo lo que nuestro José Martí soñaba cuando un día como hoy creó el periódico Patria. Mis disculpas por tutearlo. Ahora, disponga usted del correo, señor Walter. Muchas gracias. Dayan Infante Reyes, 25 años de edad, Nuevitas, Camagüey, Cuba. Un placer comunicarme. Bueno, con esto hacemos lo que es la necesidad, ¿no? Felicitar a todos los colegas, atención, queda ahí, no hay novedad, a todos los colegas que hoy están en el Día de la Prensa y recordamos que José Martí, igual que el Libertador, donde iba, defendía la importancia, igual que Simón Bolívar, de la prensa. De hecho, aquí en el patio, en uno de los patios de nuestro canal, hay una frase de Simón Bolívar, ¿no? Dice: la prensa es la artillería del pensamiento. Bueno, a todos los colegas cubanos que siempre nos tratan de maravilla cuando podemos ir allá, y a todos nuestros televidentes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí finaliza Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite.
Y finaliza en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, V corta TV, Víctor Tango Víctor. Si ustedes nos ven por Telesur, es una repetición. Como quiera que sea, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.